Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Rey, soy ayudante de la Cátedra 2, subcomisión Viñón y Lerman Rojas de Farmacología. Em, Hoy vengo a hablarles a los alumnos de Farmacología 1 sobre los fármacos para el tratamiento de la artritis reumatoide. Es decir, vamos a ver solamente el tratamiento farmacológico. ¿Y por qué me parece importante este tema? Debido a que la artritis reumatoide es una enfermedad frecuente, que es realmente incapacitante para aquellas personas que la padecen y es sumamente importante tratarla para evitar que la inflamación que se produce en esta patología, evitar que se torne irreversible. Bien, y por otro lado, hay múltiples fármacos que existen para tratarla y esto es sumamente enriquecedor para la farmacología debido a que es un tema muy integrador. Con respecto a los temas de los que vamos a abordar hoy, tenemos las generalidades de la artritis reumatoidea, es decir, vamos a ver la definición de la fisiopatología que nos van a dar un pie para hablar del tratamiento y poder conocer un poco más por qué es que estamos tratando de esta manera. Y vamos a tener dentro del tratamiento de la artritis reumatoide dos grandes pilares. Por un lado, el tratamiento sintomático y por otro, el FARME o DMARD, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay fármacos que impiden que avance la enfermedad o directamente prolongan el tiempo en el cual la enfermedad avanza. Y el tratamiento sintomático es aquellos fármacos que se utilizan para paliar y tratar los síntomas. Generalidades de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Sistémica, autoinmunitaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un antígeno que es reconocido como extraño y como agresor, y hay una respuesta inmunológica hacia ese antígeno dañando tejidos, múltiples tejidos, pero afecta principalmente a las articulaciones. ¿Y a qué articulaciones afecta más? Sobre todo a las articulaciones pequeñas, como ser las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, en mayor medida, aunque hay otras articulaciones involucradas también. Afecta mayormente la mano, como bien dije, de las dos articulaciones que mencioné, y es simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo afectadas las articulaciones metacarpofalángicas de mi mano derecha, voy a tener afectadas las de mi mano izquierda en igual magnitud. ¿Se entiende? Es decir, es un espejo. Están afectadas las dos por igual, los dos lados. Bien. Predomina el sexo femenino, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que a mayor edad, si se dan personas de, digamos, un rango etario bastante amplio, y a mayor edad, mayor riesgo de adquirir la enfermedad, aunque a partir de los 60 años empieza a disminuir el riesgo. Bien, foco de fisiopatología. Es una enfermedad que es multifactorial. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene un componente tanto genético, por los genes HLA, entre otros, y un componente ambiental, como ser el tabaquismo. Y estos componentes juntos van a generar el desarrollo de la enfermedad, desencadenarlo. Vamos a tener, acá vemos una mano, una radiografía de una mano. Acá tenemos las articulaciones metacarpofalángicas, fíjense, y vamos a señalar una en particular, no importa. Vamos a ver, en este caso la del quinto dedo, pero es indiferente. Vamos a ver acá ampliado esta articulación, donde tenemos acá el quinto metacarpiano, la quinta falange proximal, este es el quinto metacarpiano,
Y acá tenemos los ligamentos colaterales que unen ambos huesos. Además tenemos acá el cartílago hialino articular. Y por otro lado, esto en naranja, que es sumamente importante para dentro de la fisiopatología, que es la membrana sinovial. Como ya dije, tenemos una base genética y el ambiente, y ambos van a generar el desarrollo de esta enfermedad. Como dije, la membrana sinovial, que vamos a ver acá una imagen ampliada de la membrana sinovial, acá estamos dentro de la membrana sinovial, esto es un vaso sanguíneo, vamos a ver cómo se va desarrollando esta enfermedad. Primero y principal, vamos a tener a la célula presentadora de antígenos, que le va a presentar un antígeno que es desconocido, que es el desencadenante de la enfermedad, contra el cual el sistema inmune va a reaccionar. Vamos a tener que el linfocito T va a capturar ese antígeno, lo va a guardar y se lo va a presentar al linfocito B. El linfocito B con su receptor va a captar ese antígeno y luego se va a transformar en plasmocito y va a secretar anticuerpos que son dirigidos contra ese antígeno. Además va a haber plasmocitos dentro de la membrana sinovial y acá también secretan anticuerpos. Los linfocitos T, ¿qué van a hacer? Van a ir por la sangre y van a entrar dentro de la membrana sinovial. Y dentro de la membrana sinovial, ¿qué van a hacer? Van a secretar citoquinas que van a atraer células del sistema inmune hacia la membrana sinovial. Y va a estimular a que secreten factores proinflamatorios y se va a generar inflamación dentro de la membrana sinovial. Y además, por otro lado, van a estimular a los osteoclastos que están dentro de los huesos que están contiguos a la articulación para aumentar la resorción ósea. La van a estimular. Entonces se va a dañar el hueso. Como dije, el linfocito T sintetiza citoquinas que estimulan a otras células del sistema inmune, como ser los macrófagos. ¿Y qué van a hacer los macrófagos? Van a secretar citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias son fundamentalmente el TNF-alfa y la interleuquina 1. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque son blancos farmacológicos. Van a ser blancos farmacológicos, como vamos a ver dentro de un rato. Así que acuérdense de estos dos. TNF-alfa, acá lo vemos en verde. ¿Sí? Y la interleuquina 1 lo vemos en celeste. Van a estimular estos factores proinflamatorios a las células de la sinovial. ¿Sí? Células sinoviales. ¿Qué van a hacer las células sinoviales? Van a secretar proteasas. Estas proteasas van a generar una destrucción del cartílago hialino que está próximo a la membrana sinovial. Por otro lado, se secretan factores de crecimiento fibroblástico que estimulan a los fibroblastos a reproducirse y a aumentar en cantidad. Entonces, ¿qué van a hacer los fibroblastos? Van a empezar a sintetizar tejido colágeno. Colágeno laxo. Ese colágeno, ese tejido colágeno, se va a transformar en colágeno denso, es decir, que se va a volver fibroso, duro. Imagínense un tejido duro dentro de la sinovial, va a endurecer toda la articulación. Y este es el punto donde se torna irreversible, donde empieza a haber fibrosis. Además, como ya dijimos, va a lesionar el hueso, y eso también es irreversible, y va a lesionar el cartílago articular. Lo mismo, es irreversible. Entonces, ¿qué va a producir en este paciente que esté inflamada la sinovial? Es decir, que haya una sinovitis, una inflamación de la membrana sinovial. Va a producir dolor. El síntoma que va a tener el paciente es dolor. ¿Y cómo va a ser ese dolor? Va a ser predominantemente
a la mañana, luego de un periodo de reposo como es el sueño. Entonces va a generar un dolor en los primeros momentos de la mañana, que va a ser incapacitante para el paciente, porque no va a poder mover la articulación afectada, en este caso las metacarpofalángicas, y va a tener una disfunción de la articulación. ¿Qué pasa a largo plazo con esta enfermedad? Lo que va a suceder es que se va a engrosar la membrana sinovial, fíjense, y va a empezar a invadir el hueso y el cartílago hialino. Esto se conoce como panus, ¿sí? Lo van a ver en patología como panus. Y va a empezar a lesionar y a corroer tanto el hueso como el cartílago, ¿sí? Y las estructuras adyacentes. Y esto le duele al paciente, por supuesto. Y a largo plazo va a generar una inmovilización de la articulación, y esto se conoce como anquilosis, porque esto se osifica y fija la articulación, por lo tanto no se puede mover. Vamos a ver una imagen de lo que sucede en pacientes con artritis reumatoide. Acá vemos, fíjense en las manos, las articulaciones están completamente deformadas, fíjense. Sumamente importante tratarla a tiempo, eso es lo que quiero decir. Fundamentalmente cuando están los primeros estadios hay que tratarla lo antes posible. Como dije, recuerden TNF-alfa e interleuquina 1, van a ser blancos farmacológicos. Y recuerden el dolor, porque también hay que tratarlo, porque al paciente le duele. Vamos a ver ahora el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales para el tratamiento de la artritis reumatoide? Tenemos, por un lado, el tratamiento sintomático y por otro lado, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. El tratamiento sintomático es aquel que sirve para paliar los síntomas y disminuirlos, como es el dolor. Y por otro lado, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad son aquellos que detienen la progresión de la enfermedad. Tenemos dentro del tratamiento sintomático a los antiinflamatorios no esteroideos, o AINE, y los glucocorticoides. Y dentro de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad tenemos a los no biológicos y a los biológicos. Yo me voy a centrar fundamentalmente en estos dos, ¿sí? En los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, porque clases de AINE y corticoides van a tener otras dos clases aparte. Voy a dar un poco de estos dos fármacos ahora, pero simplemente un par de tips que son para refrescar la memoria. Glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Son esteroides, son hormonas esteroideas que lo que van a hacer es inhibir a la fosfolipasa A2, por un lado. Esto quiere decir que si se inhibe la fosfolipasa 2, la cual va a partir de fosfolípidos de membrana, va a formar ácido araquidónico, que es un ácido graso esencial, y a partir del ácido araquidónico se forma la prostaglandina por la ciclooxigenasa. Entonces, si yo bloqueo con los corticoides la fosfolipasa 2, disminuyo la cantidad de prostaglandinas. Las prostaglandinas son mediadores tanto de la inflamación como de el dolor, como de la fiebre. Entonces, el glucocorticoide es un potente antiinflamatorio. Esta es una acción potente antiinflamatoria. Y además, bueno, acá les pongo a los AINES que van a inhibir la ciclooxigenasa, después vamos a ver. Es decir, que actúan en la misma vía. Y además los glucocorticoides se van a unir a su receptor en el citoplasma, que es un receptor de esteroideo. Es un receptor esteroideo. Y lo que van a hacer es entrar al núcleo y van a modificar la transcripción génica. Es decir, por un lado,
van a estimular o van a inducir a que se transcriban genes antiinflamatorios y por otro lado van a reprimir la transcripción de los proinflamatorios. Como algo para resumir, los glucocorticoides son inmunosupresores y son antiinflamatorios. Son potentes inmunosupresores y tienen acción inflamatoria, por lo tanto sirven para tratar el dolor y sirven para bajar la inflamación en el momento agudo de la enfermedad, es decir, en el momento donde el paciente tiene muchos síntomas. ¿Cómo se administran los glucocorticoides? ¿Cuál es su farmacocinética? Sobre todo quiero ver la administración, que se puede administrar por múltiples vías: parenteral, oral, tópica por cremas o en gotas e inhalatoria. Esto es un repasito nomás. ¿Qué efectos adversos pueden generar? Frente a un exceso de glucocorticoides y a largo plazo pueden generar todas estas cosas, y en conjunto todo esto se denomina síndrome de Cushing. También pueden producir inmunosupresión, porque son justamente inmunosupresores, porque van a tratar la respuesta inmune y la inflamación. Y como bien dije, todo esto es un síndrome de Cushing. Pueden haber algunas cosas sí, otras cosas no, pero bueno, esto lo van a ver en la clase de glucocorticoides. Pero yo se los dejo para que lo vean. ¿Cuáles son otros efectos adversos de los glucocorticoides más allá de los que son ocasionados por exceso, como el síndrome de Cushing? Por supresión brusca, es decir, si yo vengo tratando al paciente con glucocorticoides y suprimo bruscamente, va a pasar lo siguiente. Vamos a ver que tenemos el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que va a estar estimulada la secreción de glucocorticoides endógenos por la suprarrenal, y a su vez los glucocorticoides inhiben de manera retrógrada, es decir, hacen un feedback negativo hacia el hipotálamo y la apófisis. ¿Qué pasa si yo le agrego corticoides exógenos por un largo tiempo? Van a inhibir el eje, los exógenos, por lo tanto se va a dejar de sintetizar CRH y ACTH y se va a dejar de estimular a la síntesis de glucocorticoides endógenos. Por lo tanto disminuyen los glucocorticoides endógenos. Es decir, estoy de alguna manera reemplazando los glucocorticoides exógenos por los endógenos. Ahora, si yo estoy dando glucocorticoides, estoy dándolos, y yo los saco abruptamente, me quedo sin glucocorticoides, porque los endógenos no los tengo, y va a tardar en volver a generarse la síntesis de glucocorticoides endógenos. Por lo tanto, se bajan los glucocorticoides y se produce una insuficiencia suprarrenal aguda. Es decir, disminución de la tensión arterial, dolor abdominal, náuseas, vómitos, deshidratación, agitación, confusión y fiebre. Y esto es un síndrome de abstinencia, es decir, que es un síndrome por falta de glucocorticoides. Es decir, que el cuerpo es dependiente de los glucocorticoides exógenos que yo le estoy dando, porque justamente suprime la síntesis endógena de estos. Entonces, frente a la falta de glucocorticoides, frente al cese abrupto de la medicación con corticoides, se produce el síndrome de abstinencia por falta de estos, ¿sí? Que son todos estos signos y síntomas de la insuficiencia suprarrenal aguda. Bien, esto es a modo de repaso. Y después, los antiinflamatorios no esteroideos, que también son un pilar fundamental para lo que es la disminución del dolor, que como mecanismo de acción, que ya lo nombramos antes, inhiben a la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa, como dijimos, era la que catalizaba la reacción de ácido araquidónico, que es un ácido graso esencial, a prostaglandinas. Las prostaglandinas, como son proinflamatorias, o sea, son mediadores de la inflamación, son mediadores de la fiebre y son mediadores del dolor, entonces si yo le doy un inhibidor de la COX, es decir, disminuyo las prostaglandinas, voy a generar una acción antiinflamatoria, voy a generar una acción analgésica, es decir, que disminuyen el dolor, y voy a generar una acción antipirética, es decir, disminuyen la fiebre. Como farmacocinética tiene múltiples vías de administración, como ser la vía oral, la vía parenteral, entre otras, y como efectos adversos tienen múltiples, como ya los van a ver en la clase. Básicamente los gastrointestinales se dan sobre todo por los no selectivos, debido a que las prostaglandinas son protectores gastrointestinales, debido a que
aumentan la perfusión del estómago y del intestino. Y además aumentan la secreción de moco para proteger a las mucosas. Es decir, si yo le saco las prostaglandinas, yo genero un cese de la protección gástrica. Por lo tanto, se producen todos estos efectos adversos gastrointestinales con los fármacos no selectivos que inhiben tanto a la COX-1 como a la COX-2. Después, efectos adversos cardiovasculares, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares como ser infarto agudo de miocardio, ACV, sobre todo en los selectivos COX-2, debido a que hay un aumento de la síntesis de tromboxano A2, debido a que la ciclooxigenasa 1 presente en las plaquetas no va a estar inhibida. Entonces va a haber agregación plaquetaria y además vasoconstricción. Y esto lleva a aumento de riesgos, aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Sí? Aumenta la tensión arterial, por lo antes visto, lo mismo que antes, la vasoconstricción por tromboxano A2, más que nada los selectivos de la COX-2. Agregación plaquetaria, por lo que antes dijimos, hay un antiagregante plaquetario que es el ácido acetil salicílico o la aspirina, que es a bajas dosis es antiagregante plaquetario. Es nefrotóxico, produce nefropatía si se dan a largo plazo y hepatotoxicidad, sobre todo por intoxicación por paracetamol, y también puede generar hepatotoxicidad del diclofenac. Ahora sí vamos a ver los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que tenemos los no biológicos y los biológicos. Vamos a ver los no biológicos en primera instancia, que son no biológicos o clásicos, porque son los primeros que se utilizaron antes de que aparezcan los biológicos. Igual se siguen utilizando. Tenemos a los antimetabolitos como el metotrexato y la leflunomida, importantísimo el metotrexato, ¿sí? Es el fármaco de primera línea en este tratamiento. Y después tenemos a la sulfasalacina, que es un salicilato, y la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, es decir, para el tratamiento de la malaria. Vamos a hablar del metotrexato. Como dije, importantísimo el metotrexato. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Primero, es un antimetabolito. Ya vamos a ver por qué. Vemos todo esto. Yo sé que es mucho, pero voy a intentar simplificarlo. Tenemos a la timidilato sintasa. ¿De qué se encarga? De la síntesis de timidina, es decir, de desoxirribonucleótidos de timidina que van a formar parte del ADN. Es decir, es fundamental para la formación del ADN. ¿Sí? O por lo menos para que se forme la timidina. Por otro lado, tenemos todo esto que es la vía del ácido fólico, o sea, la vía de metabolismo del ácido fólico, que entra acá, se metaboliza, se forma a partir de ácido fólico, se forma dihidrofolato, luego el dihidrofolato por la dihidrofolato reductasa, enzima importante, se transforma en tetradihidrofolato y el tetradihidrofolato se transforma en N5,10 metilente-tetradihidrofolato. ¿Qué es lo que va a hacer el N5,10 metilente-tetradihidrofolato? Va a transformarse en... va a volver a reiniciar el ciclo, ¿sí? Se va a transformar en dihidrofolato. Y eso, ¿quién lo cataliza? También la timidilato sintasa. ¿Y qué es lo importante de esto? Que si se tiene que formar, si tiene que ocurrir esta reacción de este lado hacia este lado, es decir, que se forme la timidina, vamos a tener que también es necesario que a partir de este compuesto se forme este otro compuesto. ¿Por qué? Porque aporta grupos metilos a la formación del ADN. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo con el metotrexato, que es un análogo del ácido fólico, porque actúa en la vía de metabolismo del ácido fólico, y inhibe a la dihidrofolato reductasa, que dentro de los mecanismos de acción que tiene es el más importante de todos?
La hidrofolato reductasa, si se inhibe, no va a poder catalizar la reacción de dihidrofolato a tetrahidrofolato, por lo tanto el tetrahidrofolato cae. Y en consecuencia el N5,10 metilentetrahidrofolato también cae. Por lo tanto, no puede aportar los grupos metilos para que la timilato sintasa forme la timidina. Por lo tanto, esto no ocurre y baja la timidina. Por lo tanto, disminuye la síntesis de ADN. Por eso es un antimetabolito, porque disminuye la síntesis de desoxirribonucleótidos y por otro mecanismo también de ribonucleótidos. Bien, esto es importante porque si se disminuye esto, entonces va a afectar a células que tengan alta tasa de reproducción, como ser las células hematopoyéticas, las células de las mucosas del intestino, que tienen alto recambio celular de todos los días. Por lo tanto, van a afectar también a esas células, más allá de las células del sistema inmune, que también tienen alta tasa de reproducción. De ahí salen los efectos adversos. Entonces, vamos a ver la farmacocinética del metotrexato. Se puede administrar por múltiples vías, por vía oral, sobre todo para el tratamiento de la artritis reumatoide es por vía oral porque es a largo plazo y tarda en hacer efecto, por eso es que se da glucocorticoides primero, para que de alguna manera rellene ese efecto que va a tardar en hacer el metotrexato. No sé si se entiende. Luego se puede utilizar múltiples vías de administración, por ejemplo, como es un antineoplásico, se puede dar por vía intravenosa, se puede dar por múltiples vías, también por vía intratecal. ¿Sí? Intratecal no hay muchos fármacos que se administren por vía intratecal. Y tenemos como efectos adversos los siguientes. Van a producir convulsiones y meningismo cuando se lo administra por vía intratecal. Pueden producir alopecia y dermatitis. Piensen que la piel se recambia todo el tiempo. Por lo tanto, piel y mucosa se van a ver afectadas en metotrexato porque inhiben la síntesis de ADN de manera indirecta. Alopecia y dermatitis, como dijimos. Mucositis, por lo mismo que había dicho recién, ¿sí? Porque las mucosas se recambian constantemente y esto es súper importante y es súper característico del metotrexato. Y se pueden paliar los síntomas de la mucositis dando leucovorina, que ahora vamos a ver lo que es. Neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar. Estos son importantes, importantísimos. Es neumotóxico, ¿sí? Generan estas dos cosas, esto hay que saberlo, es importante. Aumentan las transaminasas hepáticas, ¿se acuerdan que son las enzimas que aumentan en sangre cuando está dañado el hígado? Entonces aumentan las transaminasas y pueden generar cirrosis a largo plazo, en tratamientos a largo plazo. También, súper importante, es hepatotóxico. Acuérdense, neumotóxico y hepatotóxico. Pueden generar náuseas, vómitos, diarrea. Acuérdense que es un antineoplásico. En general, los antineoplásicos generan náuseas, vómitos y diarrea también por afectación de las mucosas del tracto gastrointestinal. Puede producir insuficiencia renal aguda, pero a altas dosis, no es tan frecuente. Y esto, que es súper importante, anemia megaloblástica y mielosupresión. ¿Por qué mielosupresión? Como dijimos antes, afecta la síntesis del ácido fólico. El metabolismo del ácido fólico, perdón. Y el metabolismo del ácido fólico y la formación de timidilato y de otros componentes del ADN son fundamentales para las células de la médula ósea. Entonces,
Si yo suprimo la síntesis de ácido fólico, puedo generar mielosupresión en algunos pacientes. Es súper importante. Es decir, bajan las 3 líneas de la sangre, tanto glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y es grave. Otra cosa que se tiene que grabar es que es categoría X del embarazo. ¿Qué significa esto? Significa que no se lo puede dar a la embarazada, no se lo puede dar a la embarazada porque es teratogénico. Y como dijimos antes, es primera línea en el tratamiento de la artritis reumatoide. Fármaco importantísimo en esta clase. Volviendo a la diapositiva anterior, yo les había dicho que para paliar los efectos adversos del metotrexato se le da ácido folínico, leucovorina. ¿Sí? ¿Qué es la leucovorina? Es un... no es ácido fólico en sí, sino que es otro compuesto parecido que ingresa en otra instancia del ciclo del metabolismo del ácido fólico. Porque tenemos, por ejemplo, el ácido fólico ingresa desde este lado a dihidrofolato. El dihidrofolato, por la dihidrofolato reductasa, se metabolizaba a tetrahidrofolato, se reducía. Ahora bien, si la dihidrofolato reductasa está reducida, estos compuestos de acá en adelante van a estar disminuidos. Entonces, tenemos el N5, 10 metilente tetrahidrofolato, que va a estar abajo, no se podía dar esta reacción, ¿sí? Por lo tanto disminuiría la síntesis de timidina. Si yo le doy ácido folínico o leucovorina, entra a este nivel y repone lo que estaba abajo de N5,10 metilente tetrahidrofolato. Por lo tanto esta reacción se puede dar y por ende puede darse la síntesis de timidina. Entonces sirve para paliar los efectos adversos del metotrexato, el ácido folínico o leucovorina. Ahora vamos a hablar del resto de los fármacos modificadores de la enfermedad, no biológicos o clásicos, que son la leflunomida, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Que a mi entender son menos importantes que el metotrexato, pero les voy a decir las cosas básicas que uno tendría que saber. La leflunomida es también un antimetabolito, al igual que el metotrexato, es decir, que inhibe la síntesis de ADN finalmente. ¿Y cómo lo hace? Primero, que nada, es un profármaco, es decir, que necesita metabolizarse para activarse y ejercer su acción. Se metaboliza a teriflunomida, que es el metabolito activo, y la teriflunomida va a tener este mecanismo de acción, que es la inhibición de la dihidroorotato deshidrogenasa, que inhibe la síntesis de pirimidinas. Entonces, por esto es un antimetabolito, al igual que el metotrexato. Su farmacocinética se va a administrar por vía oral y sus efectos adversos van a ser, los más comunes son diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y después están los característicos que quizás son más importantes que hay que tener en cuenta por si ocurren, es la mielosupresión, es decir, que suprimen las 3 líneas celulares de la sangre, tanto la serie blanca como la roja, como las plaquetas. Y esto es súper importante. Y por otro lado, es categoría X del embarazo, ¿sí? Es teratogénico, al igual que el metotrexato. Piensen un antimetabolito. Es inhibidor de lo que sería el ADN. Y el ADN es fundamental primero en un embarazo, o sea, por eso es teratógeno, y además es fundamental en las células hematopoyéticas. Entonces genera tanto mielosupresión como teratogenia, malformaciones. Después tenemos a la sulfasalacina, otro fármaco no biológico o clásico, que es un salicilato que está unido a la sulfapiridina. ¿Qué es la sulfapiridina? Es una sulfonamida, es un antibiótico
y están unidos tanto el salicilato como la sulfapiridina por un enlace azo. Entonces, ¿por qué se llama sulfasalacina de esta manera? Sulfa, por la sulfonamida, que es la sulfapiridina, sal, por salicilato, y acina, acina, por el enlace azo que los une. Es inmunosupresor y antiinflamatorio. Es inmunosupresor porque inhibe la proliferación y la actividad linfocitaria. Es antiinflamatorio porque disminuye la secreción de citoquinas proinflamatorias. Se administra por vía oral y sus efectos adversos son los más comunes: diarrea, cefalea, náuseas, vómitos, y generan hipersensibilidad. Y esto es característico porque la sulfapiridina es una sulfonamida y tienden a generar mucha hipersensibilidad las sulfonamidas. Es por eso que genera hipersensibilidad con mucha mayor frecuencia que otros fármacos. Y generan dos efectos adversos que son graves, un poco más graves, que son la anemia hemolítica, pero únicamente en pacientes que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y producen también agranulocitosis, que son poco frecuentes, pero son graves. Hidroxicloroquina. ¿Qué es la hidroxicloroquina? Es un antipalúdico, es decir, que sirve para tratar la malaria. Es un inmunomodulador, su administración es oral. ¿Y cuáles son sus efectos adversos? Oculares sobre todo, ojo con la retina, porque puede producir lesión retiniana, y de hecho puede ser irreversible. Y por otro lado, produce exantemas, es decir, rayo cutáneo o básicamente un brote. Anticuerpos monoclonales, que son los biológicos. Los biológicos. Vamos a hacer hincapié un poco en la nomenclatura para aprender un poco de estos fármacos nuevos que se están utilizando cada vez más en la práctica diaria. Tiene lo malo es que son caros, pero se están utilizando cada vez más. ¿Cuál es la nomenclatura? ¿Cómo está formado? Está formado por un prefijo, por una raíz A, por una raíz B y un sufijo. Y todo esto forma un anticuerpo monoclonal. Ya vamos a ver un poco cómo es esto. El prefijo es único para cada anticuerpo, no se puede repetir. En general, el que lo inventó lo pone el que lo inventó. Es único para cada anticuerpo. La raíz A lo que va a representar es el blanco del anticuerpo monoclonal, es decir, puede tener un blanco tumoral representado por TU, o puede ser un blanco de la inmunidad representado por LI. Después tenemos la raíz B, que justamente representa el origen del anticuerpo monoclonal, es decir, el origen puede ser murino, es decir, de ratón, y se representa por MO, quimérico, es decir, que es parte ratón y parte humano, y se representa por XI. Puede ser humanizado, esto quiere decir un 90% humano y un 10% de ratón, que se representa por SU. Y por último puede ser humano, que se representa por MU o por U. Y por último el sufijo, que es MAB. ¿Qué significa MAB? Monoclonal Antibody, es decir, anticuerpo monoclonal. Vamos a ver algunos ejemplos. Infliximab es un anticuerpo monoclonal. El prefijo es inf, que lo puso aquel que lo descubrió. Li, porque suprime la inmunidad. Xi,
porque es quimérico, es decir, que es parte ratón, parte humano. Y MAB de anticuerpo monoclonal. Rituximab, lo mismo. Tu porque suprime también los tumores. O sea, inicialmente servía para suprimir los tumores. También sirve para la inmunidad, ya vamos a ver. Xi, porque es también quimérico. Y MAB de anticuerpo monoclonal. Y adalimumab. Ada, lo mismo, el prefijo que es único para cada anticuerpo. Li, porque suprime la inmunidad. Mu, porque es humano. ¿Sí? Y MAB de anticuerpo monoclonal. Espero que haya quedado claro esto. Ahora vamos a ver qué anticuerpos monoclonales y qué proteínas de fusión se utilizan para el tratamiento de la artritis reumatoide. Tanto los anticuerpos monoclonales antes mencionados como las proteínas de fusión, que ahora voy a hablar un poco más del tema, son parte del tratamiento biológico. Tenemos al anti-TNF-alfa. ¿Sí? Es decir, que hay moléculas dirigidas contra TNF-alfa. Recordemos de la fisiopatología que TNF-alfa era una de las citoquinas proinflamatorias más importantes en la fisiopatología. Tenemos al infliximab, al adalimumab y al golimumab, que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra TNF-alfa. Infliximab es quimérico, adalimumab y golimumab son humanos. Y después tenemos al etanercept, que ahí viene el concepto nuevo. Los que tienen el sufijo sept son proteínas de fusión. ¿Y qué son las proteínas de fusión? Es una proteína que está sintetizada de manera, digamos, es sintética, así que está creada, y que forman parte de la proteína de fusión. Tenemos, por un lado, un receptor que se une a la molécula blanco, en este caso al TNF-alfa. Y por otro lado, una fracción Fc de un anticuerpo, es decir, lo azul es la fracción Fc y lo amarillo es el receptor. Tengamos en cuenta que en este caso el TNF-alfa se va a unir a su receptor que está en amarillo y la fracción Fc va, digamos, todo esto va a ser detectado por a través de la fracción Fc por las células del sistema inmune. Entonces, de esta manera se va a eliminar. Después tenemos el anti-CD20, que el CD20 es un marcador de linfocitos B. Entonces, anticuerpos dirigidos contra CD20 son deplecionantes de linfocitos B. Y tenemos al rituximab, que se utiliza. Después tenemos los anti-interleuquina 1, es decir, anticuerpos dirigidos contra interleuquina 1, que es la otra citokina proinflamatoria a la cual le da importancia en la fisiopatología. Y tenemos anakinra, que es un anticuerpo monoclonal también, pero en cuanto a la nomenclatura es excepción a la regla que antes les mostré. Después tenemos anti-interleuquina 6, recordemos que interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria también, y tenemos en este caso el tocilizumab, que está dirigido contra la interleuquina 6, es un anticuerpo monoclonal. Y después por último tenemos al anti-CD80, CD86, que tenemos como ejemplo al abatacept. ¿Qué significa esto? También es una proteína de fusión el abatacept. ¿Qué es lo violeta? Lo violeta es el receptor de CD80, CD86, que ¿cuál es? Es el CTLA4. Al unirse CTLA4 al CD80, CD86, impide la activación linfocitaria. Recordemos que necesita de doble activación el linfocito, de doble estímulo para activarse, y este es el segundo estímulo por parte de las células presentadoras de antígenos. Entonces, si se bloquea el segundo estímulo, o sea, se bloquea CD80, CD86, que es parte del segundo estímulo, con CTLA4, entonces se inhibe la activación linfocítica.
y está unido a la fracción Fc también, porque es una proteína fusión. Recordemos que las proteínas de fusión son solubles, tienen una estructura diferente a un anticuerpo monoclonal y el hecho de ser solubles le da mayor vida media. ¿Cuál es su farmacocinética? Se administran por vía parenteral, tanto intravenosa como subcutánea. La única subcutánea, es decir, la excepción, es etanercept, que es la única que se administra por esta vía. ¿Por qué se administran por vía parenteral y no por vía oral? Recordemos que tanto las proteínas de fusión como los anticuerpos monoclonales son proteínas. Por lo tanto, si se ingieren por vía oral, van a ser degradadas como cualquier proteína a nivel del tubo digestivo por proteasas. Y no van a poder ejercer su acción porque se van a inactivar. Por esto es que se administran únicamente por vía parenteral. Como efectos adversos, vamos a tener los siguientes. Hipersensibilidad. Recordemos que hay distintos tipos de anticuerpos dependiendo del origen. Cuanto más origen humano tengan, menos hipersensibilidad pueden dar, porque generan menos inmunogenicidad. Todo lo contrario ocurre si es puramente murino el anticuerpo, es decir, proviene del ratón, porque cuanto más murino, cuanto menos humano, digamos, es más inmunogénico, por lo tanto genera mayor riesgo de hipersensibilidad. Producen linfopenia porque justamente son depresores, son inmunosupresores, y esto predispone a infecciones. Hay que tenerlo en cuenta cuando se da un anticuerpo monoclonal. Bien, espero que les haya servido esta clase. Esta es la bibliografía y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, y cualquier cosa acá tienen mi mail por si tienen alguna duda o algo para mandarme un mail.